Mi hermana arruinó mi luna de miel y ahora quiere que la perdone. El día amaneció con ese brillo cálido que solo tienen los días que uno espera toda la vida. Me miré al espejo con el vestido puesto y por un momento me pareció imposible creer que era yo, que realmente me iba a casar. Andrés me había escrito temprano: te veo en el altar, amor de mi vida. Y esas palabras fueron suficientes para calmar los nervios que me tenían el estómago hecho un nudo. La ceremonia fue como un sueño. Mi padre me llevó del brazo, los invitados sonreían, y yo solo podía pensar en Andrés esperándome al final del pasillo. Todo era perfecto, o al menos lo era hasta que vi, entre los rostros de la multitud, la expresión de mi hermana Vanessa. Ella sonreía, sí, pero había algo en sus ojos. Una mezcla de fastidio y curiosidad, como si mi felicidad le pesara. Vanessa siempre había sido así, encantadora ante los demás, pero competitiva conmigo desde que tengo memoria. Cuando yo sacaba buenas notas, ella se metía a un concurso de belleza. Si yo conseguía un ascenso, ella hacía una publicación presumiendo su nuevo viaje. Mamá siempre decía que era su forma de llamar la atención, y que yo debía entenderla. Pero ese día, en mi boda, no quería entender a nadie. Solo quería disfrutar. Durante la recepción, los gestos de Vanessa se hicieron más evidentes. Pidió repetir las fotos del brindis 3 veces, porque no salía bien, y en todas se colocaba justo al lado de Andrés. Incluso uno de los amigos del bromeó diciendo: vaya, tu cuñada parece más la novia que tú. Andrés se rió por compromiso, pero yo vi su incomodidad. Intenté no dejar que eso me afectara. No quería arruinar un día que había soñado durante años. Nos despedimos de los invitados entre risas y aplausos, y cuando subimos al coche que nos llevaría al hotel, sentí por fin un alivio dulce: era mi esposo, era mi vida, y todo lo malo se quedaba atrás. Esa noche, mientras hacíamos las maletas para el viaje a Cancún, recibí un mensaje de Vanessa: no puedo creer que ya estés casada. Se me hace tan raro verte tan feliz. Cuídate mucho, hermanita. Le respondí con un emoji de corazón. No quería pensar mal. Tal vez, en el fondo, solo estaba siendo sentimental. Andrés se acercó y me abrazó por detrás. No dejes que nadie te quite esta sonrisa, ¿sí? Me reí. Prometido. Y de verdad lo creí. Me dormí pensando que el amor podía curar cualquier herida, que incluso Vanessa entendería que su papel en mi vida debía cambiar. Que ya no era mi rival, sino parte de mi nueva historia. Ojalá hubiera sabido lo equivocada que estaba. El aeropuerto olía a café recién hecho y a promesas nuevas. Andrés sostenía mi mano con esa calma que me hacía sentir segura, mientras yo pensaba en los días de descanso, en las caminatas por la arena, en los atardeceres con Margarita frente al mar. Todo iba según lo planeado, hasta que sonó mi teléfono. Era mamá. Dudé en contestar, pero lo hice. Hola, mamá. Estamos a punto de abordar. Ay, hija, no te asustes, dijo con ese tono que siempre antecedía a un problema, pero tu hermana está un poco mal. Me quedé helada. ¿Qué pasó con Vanessa? Discutió con Daniel, su novio. Dice que necesita alejarse, despejarse. Bueno, ¿y? Va a viajar a Cancún. Sentí que la sangre me bajaba a los pies. ¿Qué? Mamá, esa es mi luna de miel. Ay, no te pongas así, mi amor. Dice que no nos molestará. Que solo quiere descansar unos días. Es coincidencia. Colgué sin saber si reír o gritar. Andrés me miró con una mezcla de sorpresa y resignación. ¿Coincidencia? Repetí, incrédula. ¿De todos los lugares del mundo, justo Cancún? Tranquila, amor, intentó apaciguarme. Tal vez solo dice eso para llamar la atención. No era solo eso. Lo conocía. Vanessa no soportaba sentirse excluida, mucho menos de algo tan importante. Y aunque quise convencerme de que era paranoia, la sensación me siguió durante todo el vuelo. Cuando llegamos al hotel, un resort frente al mar con vistas de postal, el aire olía a coco y libertad. Andrés abrazó mi cintura y me dijo: ya, olvídate del mundo. Esto es solo nuestro. Le creí. Por unas horas. Esa misma tarde, mientras hacíamos el check-in, escuché una voz detrás de mí que me heló el alma. Claudia. No puedo creerlo. Me giré, y ahí estaba, Vanessa, con un vestido blanco corto, gafas de sol y una sonrisa tan amplia que parecía burlarse del destino. ¿Qué haces aquí? Pregunté sin poder disimular el tono. ¿Qué? Vine a despejarme, te dije. Pero no te preocupes, no pienso molestarlos,
respondió con ese aire inocente que usaba cada vez que sabía que había cruzado un límite. Andrés tragó saliva. Bueno, mientras no interrumpas nuestra luna de miel. Por favor. Interrumpió ella. Ni que fuera a meterme en su habitación. Reí sin humor. Quise creerle. Pero el primer desayuno en el restaurante del hotel ya la tuvo a ella sentada en la mesa de al lado, saludando con efusividad. Y cuando planeamos un paseo en catamarán, Vanessa, casualmente, se apuntó al mismo. Al tercer día, mi paciencia empezó a agrietarse. La veía aparecer en cada rincón, siempre con excusas, que no quería comer sola, que no sabía moverse por la ciudad, que solo buscaba compañía. Andrés trataba de mantener la calma, pero yo veía cómo le apretaba la mandíbula. No podía creerlo. Mi luna de miel se estaba convirtiendo en un espectáculo con tercera protagonista. Y lo peor era que nadie parecía ver lo cruel que era eso, excepto yo. Los primeros días intenté convencerme de que estaba exagerando. Que Vanessa solo necesitaba un respiro, y que no debía permitir que nada ni nadie arruinara mi luna de miel. Pero con cada amanecer se volvía más difícil sostener esa mentira. En el desayuno, ella siempre aparecía, por casualidad. En las excursiones, terminaba sentándose junto a nosotros. Y en las cenas, encontraba una forma de unirse con su sonrisa fingida y su vestido demasiado corto. Qué coincidencia, ¿no? Decía riendo. Nos encontramos en todo. Andrés era amable, quizás demasiado. A veces le respondía con cortesía, pero lo veía tensarse. No quería ser grosero, aunque yo sabía que en el fondo estaba tan incómodo como yo. Una tarde en la piscina, me di cuenta de que algo en mi interior se había roto. Vanessa se acercó a Andrés mientras él nadaba, y con total desparpajo, le salpicó agua en el rostro, riendo como un adolescente. Vamos, cuñado, ¿le tienes miedo al agua? Bromeó. Andrés forzó una sonrisa. No, pero a ti un poco, respondió, intentando hacerla reír para que se alejara. Yo estaba a unos metros, observando todo con una mezcla de rabia y tristeza. Era mi esposo, mi viaje, mi tiempo. ¿Por qué ella no entendía eso? Más tarde, cuando le pedí a Andrés que habláramos, él suspiró. Amor, no quiero que esto se convierta en una guerra. Tu hermana tiene problemas. Lo sé, pero ¿por qué tengo que resolverlos en mi luna de miel? Respondí con la voz temblorosa. No puedo seguir fingiendo que está bien. Andrés me miró con ternura. Tienes razón. Pero quiero que hablemos con calma, sin dejar que nos arruine lo que tenemos. Esa noche planeamos una cena romántica en la terraza del hotel. Velas, vino, y el sonido del mar acompañando el momento. Por fin sentí que recuperábamos algo de lo que habíamos perdido. Pero entonces, a mitad de la cena, escuché esa voz otra vez. ¡Qué coincidencia! También vengo a cenar aquí. Dijo Vanessa, con su tono dulce y su sonrisa perfectamente estudiada. La rabia me atravesó el pecho. Andrés apretó mi mano bajo la mesa. Tranquila, susurró. Vanessa pidió su comida y se sentó en una mesa cercana. Durante toda la cena, sentí su mirada sobre nosotros, interrumpiendo con risitas y comentarios. Mi apetito desapareció. Cuando terminamos, Andrés le pidió al mesero que nos llevara el postre a la habitación. Al cerrar la puerta del cuarto, exploté. No puedo más. No sé qué quiere de mí. Andrés me abrazó en silencio. Nada, amor. Ella solo no soporta verte feliz. Esa noche lloré en su pecho, no por celos, sino por impotencia. Por sentir que mi felicidad se me escapaba entre los dedos y que, de alguna forma, volví a tener 15 años otra vez, intentando explicarle al mundo por qué mi hermana siempre terminaba robando mi momento. Y lo peor era que aún faltaban varios días. El día comenzó con un silencio tenso entre Andrés y yo. No era enojo, era agotamiento. Habíamos pasado casi una semana en lo que debía ser el paraíso, pero entre los mensajes de mi madre preguntando si Vanessa ya se sentía mejor y las apariciones constantes de mi hermana, todo lo que había soñado para mi luna de miel se estaba desmoronando. Andrés trató de animarme. Hoy cenamos solos, lo prometo. Llamé al restaurante del acantilado, reservé para 2. Nadie más lo sabe. ¿Seguro? Pregunté con una sonrisa cansada. Segurísimo. Besó mi frente. Hoy nada ni nadie nos interrumpe. Por primera vez en días, me arreglé con ilusión. Vestido azul, cabello suelto, perfume suave. Me miré al espejo y me recordé, estás casada. Eres feliz. Esto es tuyo.
Andrés me tomó de la mano mientras subíamos las escaleras del restaurante frente al mar. Las luces cálidas, la música suave, el viento, todo parecía perfecto. Hasta que una sombra se acercó. ¿Claudia? ¿Andrés? La voz que me erizó la piel. Vanessa. Otra vez. Vestía un conjunto brillante, el tipo de atuendo que uno usa para ser vista. ¿También aquí? Pregunté, intentando contenerme. ¿Qué? No sabía que vendrían. Respondió sonriendo. Me recomendaron este lugar. ¿No es hermoso? Andrés cerró los ojos, claramente frustrado. Vanessa, por favor, es nuestra cena de luna de miel. Ella se encogió de hombros. Ay, no sean así. Prometo no molestar. Se sentó en una mesa a pocos metros, pero no dejaba de mirar. Reía en voz alta, hablaba con el mesero, pedía vino, y cada tanto, volteaba a saludar. Sentía sus ojos como agujas clavándose en mi espalda. Finalmente, me cansé. Me levanté y caminé hacia su mesa. Andrés intentó detenerme, pero no lo logró. Vanessa, ya basta. Ella parpadeó, fingiendo inocencia. ¿Qué te pasa ahora? Esto. Dije señalando alrededor. Esto, todo esto. No puedes dejarme un momento de paz. Este era mi viaje, mi luna de miel, no una terapia para tus problemas. Vanessa frunció el ceño. ¿Estás celosa? Esa palabra fue la chispa. ¿Celosa? No. Estoy harta. Toda mi vida he tenido que compartir mi espacio contigo, mi atención, mi familia, y ahora hasta mi luna de miel. No sé si lo haces a propósito o si realmente crees que el mundo gira a tu alrededor, pero ya no voy a seguirte el juego. Ella se levantó, roja de ira. No puedo creer que me hables así. Estoy sola, sufriendo, y tú solo piensas en ti. Exactamente, dije, mirándola a los ojos. Por una vez, quiero pensar en mí. El restaurante entero había quedado en silencio. Vanessa agarró su bolso y salió apresurada. Andrés se acercó y me abrazó fuerte. Ya era hora, susurró. Por primera vez desde que llegamos, respiré sin culpa. Había perdido la calma, sí, pero también había recuperado algo que no sabía que necesitaba, mi voz. El vuelo de regreso fue el más largo de mi vida. Andrés y yo casi no hablamos durante las primeras horas, no porque estuviéramos peleados, sino porque los dos necesitábamos silencio. El tipo de silencio que sigue a una tormenta, cuando el cuerpo sigue tenso, pero el alma empieza a descansar. Vanessa no volvió a aparecer después de aquella cena. Solo supe, por un mensaje escueto de mi madre, que había adelantado su regreso, porque no se sentía bien. No sentí culpa, aunque sí una tristeza extraña, como si algo dentro de mí hubiera terminado de romperse. Cuando llegamos a casa, el olor familiar me envolvió como un recordatorio de que la vida seguía, de que podía volver a empezar desde ahí. Andrés dejó las maletas y me abrazó por detrás. No permitas que nada opaque lo que somos, me dijo en voz baja. No lo haré, respondí, aunque una parte de mí sabía que aún tenía heridas por sanar. Durante los días siguientes, traté de retomar la rutina. Desempacar, ordenar, preparar café en la mañana. Pero los mensajes de mamá comenzaron a llegar. Tu hermana está triste. Debería llamarla. No seas rencorosa, hija. Cada vez que leía uno, sentía esa vieja presión familiar volviendo a mi pecho. Era como si todo lo que había vivido en mi luna de miel no importara. Como si, una vez más, yo tuviera que ser la que cediera. Una noche, después de la cena, le conté a Andrés. No quiero volver a ser la que siempre perdona, le dije, mirando mi taza de té. Estoy cansada de tener que hacerme pequeña para que otros no se sientan incómodos. Él me tomó la mano. No tienes que hacerlo. No más. Sus palabras me dieron valor. Por primera vez, decidí no responder a los mensajes de mamá. Dejé pasar los días, luego las semanas. Mi silencio era mi respuesta. No desde el rencor, sino desde la necesidad de poner límites. A veces pensaba en Vanessa. Me preguntaba si se daba cuenta del daño que había causado. Si recordaba cómo había invadido un momento que no se repetirá jamás. Pero en lugar de enfadarme, empecé a sentir compasión. Porque entendí que su problema no era conmigo, sino con ella misma. Yo había pasado toda la vida esperando que me reconocieran, que alguien me diera el permiso de sentirme suficiente. Pero ahora, después de todo lo vivido, comprendí que ese permiso debía dármelo yo. El silencio se convirtió en mi refugio. Aprendí a disfrutarlo.
Dejé de justificar mis emociones, de disculparme por sentir. Andrés me miraba con orgullo cuando rechazaba otra llamada de mi madre. «Vas bien», me decía. «No todo el amor se demuestra diciendo que sí». Y tenía razón. A veces, amar también significa cerrar la puerta, no por frialdad, sino por respeto propio. Fue entonces cuando supe que ya no necesitaba huir ni justificarme. Si mi hermana quería hablar, esta vez sería ella quien tendría que dar el primer paso. Pasaron casi 2 meses desde la luna de miel. 2 meses en los que el silencio se volvió rutina y la paz, una visitante frecuente en mi vida. Andrés y yo nos enfocamos en nosotros, cocinábamos juntos, veíamos películas los domingos, y cada tanto hablábamos del viaje como de una anécdota lejana que dolía menos con el tiempo. Hasta que una tarde, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, el aire se me atascó en el pecho. Era Vanessa. Llevaba el cabello recogido, sin maquillaje, y una mirada cansada que no había visto antes. En sus manos tenía una caja de galletas, como si aquello pudiera suavizar el peso de lo que venía. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz baja. Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza. Se sentó en el sofá, sin atreverse a mirarme de frente. Estuve pensando mucho, dijo al fin. Lo de la luna de miel y todo lo demás. Guardé silencio. Aprendí que a veces no decir nada es la mejor forma de escuchar. Vanessa suspiró. Sé que te arruiné ese viaje. Lo sé. Fui egoísta. No lo hice por maldad, o al menos eso creí al principio. Pero después me di cuenta de que sí, que en el fondo no soportaba verte feliz. Me dolía sentirme estancada, y quise, no sé, llamar tu atención. Como cuando éramos niñas. La voz se le quebró. No respondí enseguida. Había esperado tanto ese momento que no sabía qué sentir. Parte de mí quería abrazarla, otra quería seguir guardando distancia. Vanessa, dije finalmente, no esperaba una disculpa. Solo quería respeto. Ese viaje era especial, y tú lo sabías. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé. Y me arrepiento. Ya no quiero competir contigo. Te lo juro. Hubo un silencio largo, de esos que no son incómodos, sino necesarios. Andrés apareció en la sala con 2 tazas de café, las dejó sobre la mesa y se retiró sin decir palabra. Era su manera de darme espacio. No te odio, continué. Pero necesito que entiendas algo, perdonarte no significa olvidar lo que hiciste. Significa que ya no voy a cargarlo conmigo. ¿Entonces me perdonas?, preguntó casi en un susurro. Sí, respondí, y me sorprendió lo sincero que sonó. Ella lloró, y yo también. No porque todo se arreglara mágicamente, sino porque por fin había verdad entre nosotras. Antes de irse, Vanessa me abrazó con fuerza. Gracias por escucharme, dijo. Gracias por venir, respondí. Cuando cerré la puerta, sentí algo distinto. No alegría, sino calma. Una paz que venía de saber que había puesto límites sin perderme a mí misma. Esa noche, mientras Andrés me rodeaba con sus brazos, pensé en lo mucho que había cambiado. A veces, la disculpa que uno merece no llega cuando la espera, sino cuando ya aprendió a vivir sin necesitarla. Y eso, entendí entonces, también es una forma de amor.